Bueno, hoy estamos con Raquel Bertrán, que es técnica superior en prevención de riesgos laborales. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola, Enchisu, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de los misterios de la prevención de riesgos laborales, ¿vale? Parece eso que sea ahí. Sí, sí, es exacto, de los misterios. Para mucha gente, por Sí, desgracia, es un misterio el tema de la prevención de riesgos laborales o la PRL, que viene a ser lo mismo. sí. Bueno, nosotras nos surgió un poco la idea de que pudieras explicarnos un poco en qué consistía, porque es Ujú. algo con lo que nos vamos encontrando diariamente en las contrataciones tanto de conciertos como de espectáculos. Sí, sí. Y ahora cada vez más, o sea, se ha ido... Complejo el tema de los conciertos, los artistas. No Mm, se sabe muy bien lo que tienen que tener, lo que no, pero bueno, ahora lo aclararemos. Intentaremos aclararlo. vale. Mira, nosotras planteamos, miro a un lado porque tenemos ahí, tengo una otra pantalla. Ujú. Las preguntas así un poco que nos surgían en general era un poco qué es la prevención de riesgos, ¿no? O qué es una PRL, quién tiene que tener una PRL, si soy autónoma tengo que tener Aquí una está el PRL. problema. Sí, siendo artista, porque también nos surge, ¿no?, esa duda, ¿no? Siendo artista, ¿tengo que tener PRL? ¿Quién tiene que tener de todo el equipo la PRL? Y un poco eso, ¿no? Y las formaciones, ¿no? Que también es otra de las cosas que a veces nos dicen, ¿no? De quién hace la formación o solamente con entregar que tienes la PRL sirve. Formación, Entonces, sí. eh, Bueno, de hecho, ahora que hablas de las formaciones, la formación siempre la tiene que dar a un técnico de prevención de riesgos, como es lógico. Entonces, claro, en el momento en que os la piden, ya sí, estamos en el rango de la prevención de riesgos. Ahora os cuento un poco, a ver, para que se entienda. vale. Eh, Yo mm, si quieres, si te parece bien, sí, te pongo a ti en pantalla, ¿vale? sí, como Y quieras. nos cuentas, ¿vale? Me quedo yo y mi mosquito por aquí. Vale. Bueno, lo que comentábamos, una de las cuestiones más relevantes en el tema de la organización de un concierto o espectáculo público, cualquier evento, es el tema de la seguridad de artistas, trabajadores y público. ¿Vale? Desgraciadamente, bueno, seguramente esto va a ser un poco más visual para vosotros, vosotras. Desgraciadamente podemos recordar muchos sucesos lamentables que afectaron en su momento al público, que esto es lo que sale más en las noticias. Por ejemplo, la tragedia en el Madrid Arena, esto os queda bastante cerca, que fue en Halloween del 2012, donde fallecieron 5 chicas en una macrofiesta, ¿vale? En este caso, aquí no interviene el tema de la prevención de riesgos. En este caso intervienen otros términos legales. Hay otros tipos de legislación que controlan este tipo de tragedias cuando hablamos de público, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando las víctimas son los trabajadores del evento, los trabajadores, por ejemplo, el miembro del staff de Radiohead que murió montando el escenario, esto también fue un boom, ¿vale? O incluso los trabajadores o los mismos artistas o músicos. Los artistas o músicos también suelen ser trabajadores, ¿vale? En este caso, cuando el accidente lo tiene un trabajador, se trataría de un accidente laboral, ¿de acuerdo? En este caso, conlleva unas implicaciones legales diferentes. Aquí es donde entra el tema de la prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Prevención de riesgos laborales. Pues bueno, ¿qué es la prevención de riesgos laborales? Os voy a dar ahora una clase teórica de nada, de un minuto, y luego vamos un poco a la práctica, que es lo que os interesa a vosotras, ¿de acuerdo? ¿Qué es la prevención de riesgos laborales? Pues bueno, se entiende por prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa. En este caso sería del promotor o de quien os contrate, con el fin de evitar disminuir los riesgos derivados de vuestro trabajo. Esto sería la palabra prevención, ¿vale? ¿Qué se entiende como riesgo laboral? Pues bueno, se entiende como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Cuando es derivado de otro tipo de actividad que no es el trabajo, en este caso no se consideraría accidente laboral. Sería, pues bueno, estás corriendo por la calle fuera de tu horario laboral. En este caso, pues ¿qué hacemos? Pues bueno, si nos damos un golpe o nos tropezamos, nos vamos al CAP, al centro de atención primaria.
¿vale? En este caso no sería accidente laboral. Siempre tiene que ser un accidente dentro de nuestro horario laboral, de nuestra actividad laboral. Podría ser también in itinere. Ahora ya me estoy enrollando más de la cuenta. Pero bueno, accidente laboral implica también el accidente in itinere, perdón, que es cuando vas de casa al trabajo, casa, ¿vale? Bueno, en esto ya entraríamos en otra clase. Seguimos con la teórica. Se consideran daños derivados del trabajo las enfermedades, también pueden ser enfermedades, no simplemente accidentes, patologías o lesiones sufridas con motivo o ocasión del trabajo, ¿vale? Entonces, hemos quedado que prevención de riesgos laborales es la PRL famosa. Entonces, la P significa prevención, prevenir, evitar que pase algo. Estamos de acuerdo, ¿no? Prevenir, evitar que pase algo. La R sería la R de riesgos, pues tal como dice la palabra, es un riesgo, un accidente, un daño. Y la L de laborales, pues es laboral igual a trabajo. Entonces hemos quedado que la prevención de riesgos laborales es la forma de prevenir un riesgo, un accidente dentro de una actividad laboral. ¿De acuerdo? No tiene más secreto, simplemente es esto. Pues bueno, la prevención de riesgos laborales viene legislada por la Ley 31/95. Que en sí, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, perdonad que me repita tanto, no obliga a los autónomos sin trabajadores a tener contratada una prevención de riesgos. Pero tenemos un problema. En el caso de artistas, músicos, técnicos de sonido, dentro del mundo de los conciertos, de los espectáculos, en un mismo centro, o en un mismo escenario, en un mismo recinto, llamarlo como queráis, existe una serie de movimiento de varias empresas, varios autónomos, que están todos trabajando en un mismo lugar. Entonces, en este caso, aunque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no obligue a las empresas sin trabajadores o a los autónomos sin trabajadores a tener contratada la prevención de riesgos laborales, en este caso entraría en discordia con su propio artículo 24, que es cuando se habla de la coordinación de actividades empresariales. ¿De acuerdo? Este artículo, la coordinación de actividades empresariales, CAE, no sé si lo habréis visto alguna vez, CAE, esto es coordinación de actividades empresariales, viene regulado por el Real Decreto 171 del año 2004, que es donde se desarrolla justamente el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿De acuerdo? Entonces, pues lo que hablábamos, en el momento en que interactúan varias empresas en un mismo centro de trabajo, yo le llamo centro de trabajo porque estoy acostumbrada, pero bueno, vosotras imaginaros un centro de trabajo, pues bueno, un recinto, escenario, el sitio donde vayáis a actuar, ¿vale? Pues en este caso es cuando se activa el protocolo de coordinación de actividades empresariales. ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, el organizador o el promotor del concierto o del evento debe estar atento a una serie de obligaciones en materia de PRL, para no repetirme tanto. Ya sabéis que la PRL es la prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Pues el organizador o el promotor tiene que estar atento, pues justamente para evitar accidentes, en primer lugar con sus propios trabajadores, que el promotor o organizador puede tener sus propios trabajadores, y en segundo lugar, por supuesto, con el resto de trabajadores de las otras empresas concurrentes y de los autónomos. Entonces, claro, aquí estamos hablando ya de empresas con trabajadores autónomos, ahí hay un montón de gente trabajando junta. Y aquí no podemos evitar escaquearnos del tema de la prevención. Nos gustaría, porque la ley al fin y al cabo dice que no estamos obligados como autónomos, pero no lo podemos hacer porque entramos en el rol de la coordinación de actividades empresariales. ¿De acuerdo? Pues bueno, en la producción de un espectáculo, como bien hablábamos, lo normal es que haya muchas empresas implicadas, contratadas por el mismo promotor. Promotor sería como la empresa madre y luego él contrata pues una empresa de sonido, otra empresa de logística, una de iluminación, otro de seguridad, catering, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, claro, él como contratista principal, el promotor o la organización, están obligados
a velar por la seguridad de sus trabajadores y también los trabajadores de la empresa de sonido, los trabajadores de la empresa de logística, los trabajadores de la empresa de iluminación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estarán trabajando dentro de su casa. En este caso, sería la casa del promotor o el organizador, ¿de acuerdo? Hay un acuerdo y en este caso se consideraría que están trabajando en su casa, en su empresa, en su centro de trabajo, lo que sea. Pues bueno, la contratación de músicos también suele realizarse a través de alguna empresa representante o bien, lo que comentábamos, actuar como autónomos. Entonces, bueno, volvemos a estar un poco en la misma casuística. ¿De acuerdo? Y Jesús, si tienes alguna pregunta, hazlo, ¿eh? Sí, me uno contigo. Bueno, a mí Voy muy rápida, ya lo ves. sí, ¿Has sí, sí, entendido estaba algo? ahí, ¿eh? Estaba ahí tomando notas. Em, Tómate un café, ¿no? Por favor. sí, podríamos hacer como un resumen. Yo he entendido Sí. que por el hecho, las artistas, ¿no? Ujú. Imaginemos, yo te voy a poner así como ejemplos para a ver si lo hemos entendido. Vale. Entonces, artista autónoma, Ujú. em, ella es autónoma y va con un equipo de artistas, dos artistas más y un técnico. Y todos, ¿no? Todo el equipo es autónomo, tanto los músicos como la artista principal, Vale, como el personal técnico. vale. Em, en Trabajadores, ellos solos. Eso es. Entonces, en ese caso, cada uno tendría que tener Sí, su PRL, entiendo. O vale. la artista En este principal caso, tendría la PRL que cubre a todos. sí, en este caso, bueno, es lo que decíamos, la ley en sí, en general, la ley de Sí, prevención no obliga a los autónomos a tener prevención, porque de sí, hecho la ley de prevención va dirigida a las empresas con trabajadores. O sea, la sí. prevención es para los trabajadores. Pero ellos, al ser autónomos, se crearía la duda esta, ¿no? Necesito prevención, no la Sí. necesito. Pues en este caso sí, porque estarán interactuando entre ellos en un mismo espacio con otras empresas. Aquí es donde viene el problema. Cuando se mezclan autónomos y empresas con trabajadores, entramos en el mismo rol, pero Mm, bueno, tiene su lógica. O sea, tienen que velar por su seguridad y ellos tienen que velar por la de los demás, aunque no tengan autónomos. O sea, es una forma de tener una seguridad máxima para que nos entendamos. vale. ¿Vale? Sí, porque eso es una de las dudas que siempre nos surge, ¿eh? Sobre Sí, todo claro. cuando se firman Normal. contrataciones con ayuntamientos que en eso, Mm. lógicamente, son como los que más cumplen, ¿no? La ley de prevención de riesgos. Alguna vez sí nos ha surgido esa duda, ¿no? De decir, bueno, Claro, y es que la si... misma ley es como contradictoria. Tienes que Mm, fijarte justamente en este artículo que habla de la coordinación de actividades empresariales. Incluso, a ver, un autónomo, por ejemplo, frutero, que tiene su tienda y no se mueve de allí, él no necesita prevención de riesgos laborales porque en este caso, si no tiene ningún trabajador contratado, no la necesita. ¿Por qué? Porque no se mezcla con los otros trabajadores. Es diferente los mm, clientes a los trabajadores. Con los clientes simplemente necesita pues un seguro de responsabilidad civil, seguramente, pero ujú. nada más. En este caso Sí, no esa es haría otra de falta. las dudas, ¿no? Que algunas veces nos han planteado muchos artistas de, bueno, pero Sí, si yo hasta hace unos años, yo con mi seguro de responsabilidad civil, porque algunas lo tienen, me cubría, ¿no? El poder hacer bolos. Pero es sí, no, verdad no, que hemos consultado, nosotras, es más, tenemos algunas actuaciones y lo pone, es decir, hay cláusulas en el contrato que lo especifican y hemos sí, consultado al ayuntamiento concreto y nos ha dicho que no, que independientemente sean autónomas o no, tengan un seguro de responsabilidad civil o no, tienen sí, que sí, sí. tener la La PRL. prevención de riesgos laborales, sí, sí, Mm, exacto. Sí, a ver, que entiendo la duda, porque es lo que mm, decimos, o sea, la propia ley es como si se estuviera contradiciendo. Por un lado te dice, no estás obligado, pero cuidado, en el artículo este, ten cuidado porque ahí quizás sí que te la pidan. mm, Es un poco engañoso, pero bueno, la realidad es esta y además, bueno, por lo que me estás contando, en algunos sitios ya os lo están pidiendo, o sea, es que no queda otra. Hay que pasar por el tubo, intentar tener todo lo máximo bien posible, sobre todo el tema documental, a nivel de prevención, a nivel legal, a nivel mm, de gestoría. O sea, hay mil cosas que se nos pueden escapar, lógicamente. Y os voy a hablar del tema de la prevención, pero a nivel de gestoría seguramente hay mm. 50.000 cosas que a mí se me escapan.
Pero sí, es importante, bueno, buscar, yo qué sé, un presupuesto lo más reducido posible, pero que te haga la faena para poder estar en cualquier sitio, no estar pendiente de si me lo van a pedir, no me lo van a pedir, porque sí, siempre, en caso del tema artista, sobre todo, os lo pueden pedir, os lo pueden pedir. De hecho, Sí, deberían... antes era como los festivales sí o sí, o sea, los festivales lo pedían siempre, Sí. sobre todo los festivales más grandes lo pedían siempre y era como que entraba dentro de la lógica que pensabas, ¿no? Decías, bueno, claro, es que Porque es como está... una cosa más grande, ¿no? Sí, Claro, y normalmente hay escenarios montados en mitad de la nada, sí. no es como cuando vas a un teatro, entonces te entra como, bueno, claro, ¿no? Quiero decir, sí, desde el desconocimiento dices, claro, es normal, hay un escenario montado, hay cosas colgando, ¿no? Entonces es normal que haya una PRL, pero muchas veces nos pasaba eso y una de las dudas que alguna vez nos han transmitido también es, claro, si hay un teatro, ¿no? Yo voy a actuar a un teatro. Si ese teatro tiene una PRL porque tiene trabajadores, ¿por qué yo tengo que tener, no? Y ahí es la clave que tú nos decías de lo del artículo, ¿no? Que creo que ahí es muy esclarecedor. Sí. La clave es esta, o sea, es que no hay otra. Si no hubiera este artículo, no están obligados a tener prevención. Es este artículo que es cuando nos da que pensar, ojo, cuidado, que nosotros como técnicas de prevención, perdón, nosotras como técnicas de prevención, esta duda nos ha surgido muchas veces hasta que no nos hemos centrado en este artículo. La frase típica era, no, tú como autónomo no estás obligado a tener prevención de riesgos laborales o tú como autónoma no estás obligada. ¿Te lo piden? Uf, vaya faena, bueno, pues lo haremos, ¿no? Pero que es una faena, ¿no? Que tengas que tener esto. Pero bueno, claro, en el momento en que entramos ya en la dinámica de la coordinación, entonces sí que nos damos cuenta que, bueno, incluso te voy a decir más, que yo siempre he sido de las que, uy, aquí la ley de prevención está muy bien, pero tiene muchas incongruencias. Pero en este caso creo que tiene su lógica. En este caso sí que tiene su lógica, porque estando con más gente, no estás tú solo. Entonces, ojo, tienen que cuidar de ti porque estás en un sitio que no es tu sitio habitual y tú también tienes que mirar por la seguridad de los demás. La coordinación, bueno, ya lo dice la palabra, es una cosa entre dos, ¿vale? O entre tres o entre cuatro. Esas que hayan o los autónomos que hayan. Sí, y ahí surgía también como otra duda recurrente, ¿no? Quiero decir, en el caso, por ejemplo, de artistas que tienen representante, oficina de representación, o el contrato se hace mediante un sello discográfico o mediante una productora que no lo firman directamente ellas, muchas veces la duda era, y ellas son autónomas, quiero decir, Vale. Bueno, en la este empresa caso, representante firma el contrato, pero la que actúa es una autónoma, ¿no? Entonces, ahí también era como otra duda de ¿quién tiene que tener PRL? Pues bueno, yo he entendido todos. todos. Tiene que Sí, tenerlo la representante, la empresa representante, la productora, quien firma el contrato, porque se tiene que hacer cargo de la gente que envía, y exacto. las personas que suben al escenario, que sean autónomas también. En el Exacto. caso de que las personas que suban en el escenario sean contratadas, no tienen que tener la PRL, sino la empresa o autónoma que les contrate, ¿no? Los trabajadores, en el tema de un trabajador Sí. vamos, como un niño pequeño, hay que cuidarlo. Entonces, Ujú. los trabajadores no tienen que hacerse cargo de nada. Ellos son trabajadores y lo que Eso sí hay es. que velar por la seguridad de ellos. Entonces, aquí el responsable, en este caso, es el empresario. El empresario tiene que contratar una prevención o, bueno, aquí hay diversos matices, Sí. Hay varios matices. En caso de autónomos es solo uno, entonces no hay matiz alguno. O sea, tiene que tenerla contratada sí o sí. Pero en caso de empresas grandes de más de 50 trabajadores, podrían tener su prevención propia. O sea, podrían Ujú. contratar su servicio de prevención propio. No hace Ujú. falta contratar un servicio de prevención. Por eso cuando me dirijo a autónomas, hablo de contratar la prevención porque no tienen la posibilidad de asumirla ellas De mismas. asumirlo. Vale. Vale, vale. Sí, porque ahí van surgiendo, ¿no? Porque claro, Sí, sí. muchas veces en los bolos participamos muchas personas, quiero decir, muchas empresas y muchas, quiero decir, se puede dar el caso de que una agencia de representación o una representante firme un contrato con el ayuntamiento, a su vez tenga una Ujú. artista
autónoma que a su vez contrata a 2 músicos que la acompañen, ¿no? Entonces, Sí, ahí, por podría ser ejemplo, perfectamente. Sí, ¿no? sí, o Eso sea, es una estamos hablando realidad, de quiero decir, sí. sí, en el momento que hay eslabones de subcontratación, piensa que Ujú, me has hablado de un representante, por encima del representante estará el promotor o el organizador, ujú. entiendo, ¿no? Sí. Vale. Entonces, este ya está subcontratando al representante y el representante está subcontratando a autónomos o alguna empresa con trabajadores. Ujú, Todos estos movimientos implican una coordinación de actividades empresariales, ujú, implican intercambio de documentación, entonces, claro, por eso es tan importante tener todo el tema de la prevención al día. ujú, Prevención, estamos hablando de prevención, pero bueno, por prevención simplemente, bueno, es tema documental, ujú, evaluación de riesgos de la actividad, el centro de trabajo, en caso del promotor, debería de daros a los subcontratados la evaluación de riesgos del sitio donde vayáis a trabajar, a actuar, a ujú. ensayar, Sí, lo que sea. Y bueno, también entra el tema de la formación, la información, o sea, la prevención engloba todo lo que sea seguridad para el trabajador o, en este caso, el autónomo. O sea, sí, porque cuanto más información recibas y más formación tengas, representa que también estás más protegido porque tienes más sí. conocimientos. O sea, va todo un poco relacionado. Sí, así ya, yo te voy a así soltar la última, la última duda, porque vamos como recogiendo, recogiendo un poco el sentir. Entonces, porque es otra de las dudas también que nos transmiten y es, por ejemplo, en el caso de artistas que trabajan, que trabajan que tienen un contrato, por ejemplo, de representación Sí. eh, y son autónomas, en ese caso las dos partes, la agencia o representante tiene que tener PRL y la autónoma también. A no Sí, ser que la representante o la agencia de representación cada vez que actúe le dé de alta, ¿no?, a la artista, claro, sí, entonces ya la PRL solo lo tiene la representante o la aquí está. productora, digo representante porque es como más visual, Sí, pero sí, puede sí, sí, ser una productora, sí, una compañía de teatro, lo que sea. una banda, quiero decir. Sí, sí, sí. Ujú. También hay que recalcar que el tema de la representación entiendo que es una empresa con trabajadores. Si es autónomo, bueno, no, pues Sí. claro, si es autónomo también tendría que tener la prevención, sí, porque como vas Sí, a sí. subcontratar y a trabajar con más artistas, también tendrías que tener Da la igual, prevención, sí, quiere sí, ser, sí. la representación puede ser una persona autónoma, puede ser una empresa o quiere decir, al final lo mismo que cualquier actividad. Sí, Lo que exacto. yo veo ahí, después de lo que nos has explicado, veo que Ujú, a no ser por ejemplo, me viene a la cabeza algunas compañías que es por lo que se le llaman compañías estables, que son ujú. compañías que son empresa o como estén dadas de alta jurídicamente, que Sí. tienen contratadas personas de forma continuada. Quiero decir, están en nómina, no les dan de alta por un día, por un bolo, quiero decir, no les dan de alta por Bueno, el esto es bolo, lo sino habitual, ¿eh? En otros sectores lo habitual es esto, tener a gente en nómina fija. eso es. Entonces, hay compañías, Sí, yo conozco varias que tienen, por ejemplo, conozco una banda que todo el año están contratados, quiero decir, están todo el mira qué año bien. contratados con la productora, porque hacen Vale. muchas cosas, no solamente conciertos, sino graban, no sé, bueno, están en nómina, entonces ahí es como muy claro, ¿no? Y en algunas Ya. compañías de teatro ocurre, quiero decir, a ver, ya son cosas como muy grandes, ¿no? Quiero decir, yo qué sé, el Ballet Nacional Sí. Normalmente una compañía pequeña no tiene nómina todo el año porque es inasumible, ¿no? Aquí está, sí. Pero bueno, aunque hayan altas y bajas, la temática es la misma. O sea, en el Mm, momento en que tengas trabajadores, seas del sector que seas, tienes que tener prevención. ujú. En el momento compartas centro de trabajo o recinto con otras empresas, seas empresa con trabajadores o autónomo, tienes que tener la prevención. Y ya está. O sea, no hay otra. Es lo que hay. Vale. Pues muchísimas gracias, Raquel. Ha sido súper esclarecedora. Sí, la ¿Me charla, sí, voló? la Ah, verdad vale. que sí. Sí, sí, ha sido súper esclarecedora porque era Mejor. es que genera mucha duda, ¿no? Es un tema que genera controversia dentro del sector
y muchas veces no entendemos muy bien cuando, y bueno, tampoco recibimos a veces, ¿no?, respuestas claras, ¿no?, de, oye, ¿por qué tienen que tener esos autónomos? Y dicen, porque sí, y dices, bueno, pero ¿por qué sí? ¿Por qué no? Entonces... Que si no es una respuesta, pero es lo que te comentaba, es que incluso a nosotros como técnicos que hemos estudiado la carrera, nos lo han explicado, siempre hemos tenido este problema con el tema de los autónomos y la ley de prevención de riesgos. Porque Sí. claro, lo primero que te enseñan en la primera clase, la prevención va dirigida a los trabajadores. Los no están obligados a tener prevención. Ah, muy bien, claro, ¿y ahora qué hacemos? Entonces ya empiezas a aprender sobre la marcha también, con casos prácticos, te vas encontrando con casos concretos también y bueno, vas aprendiendo que no es solamente esto, que es que hay muchas otras cositas que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, en este caso, pues bueno, creo que en el tema de los artistas queda muy claro el tema de la coordinación de actividades empresariales. En otro sector sería como más, quizá no sería tan explícito, o sea, sería, o sea, no estaría tan claro, entiéndeme. Pero bueno, en el tema de las artistas está claro que, bueno, es que además siempre concurren con más gente, o sea, es imposible que esté el artista solo en un escenario, es imposible. O la empresa sola, porque seguro que hay alguien del teatro o alguien del ayuntamiento, seguro que hay alguien. Entonces, en este caso no queda otra. Entiendo que público también, ¿no? Que es que también hay hasta bueno, público es más el espacio, ¿no? Es el espacio el que... Sí, el público en el tema de la prevención no entra, es lo que hablábamos al principio. Cuando se hace daño al público, en este caso entran otro tipo de leyes, que es el tema de la responsabilidad civil, penal, son otras leyes. La prevención siempre va dirigida al tema trabajo, trabajadores, autónomos que concurran con otros autónomos, empresas con trabajadores. Sí. ¿La PRL cubre, quiero decir, desde el momento que sales de tu casa o en el momento que llegas al teatro? Sí, no. Bueno, no es que cubra, ¿eh? Quiero decir, cubre, quiere decir que la PRL es se aplica para los trabajadores desde desde el el momento. punto... Sí. Sí, Estoy pensando en las giras, ¿no? Quiero decir que cuando tú vas Madrid, Murcia y luego te vas a Galicia y luego te vas a... Sí. Esos A ver, trayectos, viajes, todo eso. estos trayectos serían in itinere, cuando vas de tu casa en este caso, al escenario, por ejemplo, y del escenario a tu casa. Esto sería el accidente laboral in itinere. O sea, si pasa algún accidente de tráfico durante este trayecto, también se considera accidente laboral. Esto va sobre todo dirigido a las empresas con trabajadores, porque a nivel de seguridad social creo que cobran el 100% si es un accidente laboral y si no es laboral, claro, en este caso, saber si in itinere es laboral o no es más que nada por eso. Luego está el accidente in mission, que sería, por ejemplo, en el caso de artistas, pues yo qué sé, del hotel, si os quedáis a dormir, del hotel al escenario, del escenario al hotel, si vais a comer antes de la actuación. Accidente in mission sería igual que el in itinere, pero bueno, dentro de la jornada laboral ya. En este caso también. O sea, el tema de que sea accidente laboral o no, el in itinere o el in mission es simplemente a nivel legal. A nivel de si pasa algo, si es responsabilidad del empresario, o sea, para saber quién paga, básicamente. Cuando pasa una cosa de estas, siempre se busca a ver quién es el culpable o a ver quién se puede hacer cargo de lo que le haya pasado al trabajador. Por eso en algunos países se consideran accidentes laborales in itinere y en otros no. En España sí. En España se consideran in itinere. Claro, Pero a bueno, mí que no me afecta. venía un poco a la... pensando en accidente, tenemos todo, no sé, todas tenemos en la cabeza la imagen de Sabina cayéndose del escenario, ¿no? ¿No? O sea, vamos, es una imagen súper gráfica ¿no? Y entiendo que Sabina es una empresa, entiendo que tendrá empresa o será autónomo y dará de alta a sus, Sí, a a sus ver, aquí hay músicos. otra cosa, claro, es que ahora nos estamos liando con temas Sí, laborales, sí, cuidado. sí. Si es autónomo y se cae, la ha cagado, porque es que no, o sea, por mucha prevención que tenga, no hay nadie que le cubra, porque es que el autónomo es el empresario y el trabajador. O sea, estamos hablando que la prevención, por eso la ley de prevención dice, no, es que si eres autónomo no necesitas prevención. Pero claro, en este caso se necesita solamente para la coordinación de actividades empresariales. Pero, pobrete, o sea, si era autónomo y se cayó y se hizo daño, nadie le cubre. Se tiene que espabilar porque es autónomo. Es triste, pero es Tiene así. que mirar por dónde camina.
exacto. Y más si eres autónomo, que encima no Hay te que hacer cubre nada. pruebas de sonido, marcas en el suelo para saber dónde termina el escenario. Bueno, nosotros una vez termine este webinar, Sí. vamos a buscar o te vamos a pedir ayuda para buscar ese artículo 24 de la ley CAE, ¿vale? Ah, Para sí, que te lo envío en email. para que la podamos tener y a las personas que les interese podamos facilitarle, pues bueno, para que la conozca, sin más, ¿vale? Para que no piensen que, no, que te la has sacado de la manga, Me lo he sino que es inventado así. porque no me acordaba del número. Sí, es Así que que sí, ha habido ahí, no sé qué, creo que sí, no, no sé si lo he dicho bien, pero nada, muchísimas gracias. vale, Ha Inciso. sido, la verdad que lo has hecho muy, muy ameno y muy fácil de entender y sé que Sí. este tema no, no es fácil de explicar. No, bueno, tiene sus... Bueno, pero bueno, ya está. Ya está. Yo creo que ha quedado claro. Y si Sí, no, bueno, les das mi teléfono y que me llamen. Oye, sí. para, para, para eso estoy. Pues nada, un abrazo y seguimos. Vale, otro para ti. Hablamos, Inchisu.